Dios le bendiga, iglesia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también a todos los amigos que se conectan para ver estas transmisiones que llevamos a través de las redes sociales. Es un privilegio, como siempre, saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siento un gozo inefable en este momento para poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Le agradecemos de antemano por darnos el privilegio de llegar hasta la intimidad de su hogar, de su automóvil o en el lugar que esté para escucharnos en este momento. Muchas gracias, que Dios le bendiga y gracias por compartir cada video, ya que la oración y el clamor de este ministerio es alcanzar el mayor número de almas para la gloria y honra de nuestro Señor. Ayúdenos. Cada vez que usted comparte el video nos ayuda a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados, en especial aquellos que todavía no le sirven al Señor. Y también, aparte de la iglesia, que muchos de ellos están pasando por luchas, pruebas, batallas espirituales, algunos enfermos, y que necesitan una palabra de aliento, una palabra de restauración. También queremos ser de bendición para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar orando por este ministerio. Y hoy pues quiero compartir una palabra con ustedes, pero antes invitarles a que por favor se suscriban a nuestro canal. Si no se ha suscrito, lo puede hacer. Si nos quiere seguir en Facebook, Iglesia JRS, por ahí va a aparecer en la pantalla para que usted pueda tener toda la información y pueda suscribirse a nuestro canal. Si lo quiere hacer en YouTube, igualmente nos puede buscar como Iglesia JRS, y será una gran bendición servirles en el amor de Dios. Y también nos puede seguir en Instagram, ¿verdad? Allí me sigue como @Pastor David Gutiérrez. Y la gloria y la honra se la daremos toda al Señor. Muy bien, pueblo de Dios, tengo un tema que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad que enardece en mi corazón y siento de parte de Dios que va a ser de muchísima bendición para toda la iglesia del Señor. Así es que, por favor, no olvide compartirlo, ya que la iglesia está necesitando con urgencia que se le toquen estos temas tan importantes que están en las Escrituras y que poco a poco lo hemos descuidado y le hemos dado poca importancia, y lamentablemente esto ha llevado al diablo a tomar ventaja, a destruir mucho la iglesia, a desviarnos del verdadero camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en este momento de la historia de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios el que está guiando a la iglesia. Lo dijo claramente nuestro Señor Jesucristo: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos, dejaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que vamos a hablar precisamente de eso, del bendito Espíritu Santo, pero el tema que nos va a ocupar en esta oportunidad es ser llenos del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Qué importante es ser lleno del Espíritu. Hermanito, es imposible ser cristiano si usted no está lleno del Espíritu Santo. Es imposible orar, es imposible ayunar, es imposible vivir en santidad. Es imposible apartarse del pecado si usted no está lleno del Espíritu Santo. La iglesia se ha descuidado tanto, pero tanto, de la llenura del Espíritu Santo, que por eso es que hoy tenemos una iglesia carnal, vacía, una iglesia problemática, una iglesia contenciosa, una iglesia llena de chismes, de toda clase de cosas que no edifican el cuerpo de Jesucristo. ¿A qué se debe todo esto? A la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hermanos, sin que se lo pidan, sin que el pastor se lo esté pidiendo que lo haga, él quiere vivir para Dios, quiere vivir en santidad, quiere vivir apartado de todo lo que ofende a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios siempre te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así es que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Prepárate y posiblemente tengas tus preguntas y tú digas: pero pastor, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? A medida que vayamos dando esta enseñanza bíblica, también te voy a compartir mi testimonio de cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, cómo fui lleno del Espíritu Santo,
para que de alguna manera esto te sirva a ti también, que a ti que estás hambriento, que estás deseoso de ser lleno del Espíritu Santo. Por favor, hermanito, ya no te acostumbres a vivir una vida apática, una vida vacía, una vida indiferente, una vida sin la unción del Espíritu Santo en tu vida. Es lamentable que nuestras iglesias se hayan acostumbrado y usted entra a los templos y ve la gente abostezando, la gente aburrida, la gente cansada, la gente vacía de la presencia de Dios. Necesitamos cultos avivados, pero esos cultos avivados solamente se pueden lograr con gente llena del Espíritu Santo, predicadores llenos del Espíritu, cantantes llenos del Espíritu Santo, directores, aquellos que dirigen el culto, que estén llenos del Espíritu Santo. Por eso es de vital importancia este tema que vamos a tocar en esta oportunidad. Y vaya conmigo a las Escrituras y escuchemos el consejo apostólico de parte del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribiendo la carta a los hermanos de Éfeso. Busque, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 18. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Allí vamos a estar compartiendo y le pido encarecidamente que por favor abra las Escrituras para que todo lo que usted oiga, todo lo que usted reciba, usted lo corrobore con lo que dice la Biblia. Amén. No se le puede decir amén a todo si no lo probamos con las Escrituras. Gloria al nombre de Jesucristo. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 18. Allí vamos a estar hablando bajo el tema sed llenos del Espíritu. Bendito Dios. Ojalá este momento, hermano, sea una buena ocasión para ustedes. A ti que te sientes vacío, a ti que estás a lo mejor deseando sentir el poder de Dios y nunca lo has sentido, que esto sea una oportunidad para que el Espíritu Santo de Dios trate contigo de una manera muy especial. Muy bien, vamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el gran apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Escuche bien lo que dice la Biblia. Escúchelo, se lo repito. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y es atento a este consejo apostólico. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bendito sea Dios. Todo cristiano, todo miembro de la iglesia de Jesucristo, todo ministro, todo pastor, todo predicador, líder de la iglesia, debería de buscar lo que dice el apóstol Pablo en este bendito versículo. Deberíamos de buscarlo. Es lamentable que estamos más preocupados por la preparación académica, que eso es importantísimo, que tú estudies las Escrituras, que te prepares, que vayas al instituto bíblico, que vayas a un seminario bíblico, pero debe de ir acompañado de una vida llena del Espíritu Santo. Si no, serás un predicador vacío, lleno de conocimiento, pero con una palabra vacía, muerta, con una palabra seca, insípida, sin la dulzura de la presencia de Dios en tu vida. Lo que embellece el mensaje, lo que embellece la vida cristiana, la vida de los siervos de Dios, de los grandes ministros del Evangelio, es la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en simplemente una secta religiosa. Lo que marca la diferencia entre cualquier religión y la verdadera iglesia de Jesucristo es la llenura del Espíritu Santo. La iglesia debe de buscar con urgencia lo que aquí dice la Biblia. Vea usted la preocupación del apóstol Pablo hacia los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Y por qué hoy no sentimos la misma preocupación por la iglesia del siglo XXI?
Esto deberíamos de estarlo enseñando a la iglesia. Todo cristiano que se esté convirtiendo, deberíamos de darle estas enseñanzas. Por eso es que hoy tenemos una iglesia carnal, una iglesia indiferente, una iglesia apática, una iglesia que está moribunda espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque necesitamos enseñarle la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es de vital importancia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La iglesia está recibiendo ataques del diablo por todas partes. Del diablo, del infierno, de los brujos, de los santeros, de los ateos, del humanismo, del secularismo que estamos viviendo, de la idolatría humana que le dan culto al yo. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas cosas se están penetrando aún dentro de la iglesia? ¿Por qué la iglesia ha cambiado sus cultos? Y hoy usted lo que mira es un show. Usted lo que mira es un espectáculo, pero vacío de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos con urgencia una iglesia que entienda que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo te invito a que tomes esta palabra y la hagas tuya en este momento. Enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu cuarto, vete al altar de tu iglesia y derrama lágrimas y no descanses hasta que lo que dice aquí en este sagrado libro, la palabra de Dios, se cumpla en tu vida. No te acostumbres a vivir vacío, no te acostumbres, aleluya, a vivir una vida sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es que tenemos tanto cristiano apartándose de la gracia de Dios, que en cualquier prueba se aparta, que en cualquier dificultad ya niega la fe. Por esa razón, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Un cristiano lleno del Espíritu, un cristiano con esa unción especial sobre su vida. Es difícil que Satanás lo saque de la gracia de Dios, porque tiene la autoridad y la unción del Espíritu Santo en su vida. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ser llenos del Espíritu. Esta palabra sigue teniendo la misma importancia que tenía cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso. Esa palabra sigue teniendo vigencia para nuestros días. Necesitamos con urgencia, por favor, hermano, llenarte del Espíritu Santo. Pastor, evangelista, maestro de la palabra, es triste ver a nuestros predicadores vacíos de la presencia de Dios, sin la unción del Espíritu Santo. Necesitamos hoy hombres ardiendo en nuestros altares, ardiendo bajo la unción del poder de Dios. Es por eso que me he sentido inquietado compartir este mensaje con ustedes, que necesitamos con urgencia hablarle este tema a toda la iglesia de Jesucristo. Imagínese usted una iglesia con 100 miembros, todos llenos del Espíritu Santo, una iglesia con 200 miembros, todos llenos del Espíritu Santo. Los brujos tendrían que salir de nuestras ciudades. Los pecadores se convertirían a Jesucristo. Hubiera un despertar grande dentro de la iglesia. Los pecados ocultos serían revelados, porque es imposible que donde se mueve el Espíritu de Dios, amén, se tolere el pecado. Por eso es que poco a poco hemos ido perdiendo la esencia de lo que es el cristianismo verdadero. Y perdóneme lo que voy a decir, pero nuestras iglesias hoy lo que han puesto son las danzas. No te estoy diciendo que porque lo haces te vas a ir al infierno. No, no me malinterprete. Pero no es lo verdaderamente bíblico. Lo que pasa es que al haber ausencia del Espíritu Santo, estamos tratando de sustituir el mover del Espíritu de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí al Evangelio, que nuestros jóvenes danzaban en el altar, pero bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Era gente llena del Espíritu. Los cultos eran avivados. La gente, mientras se cantaban los devocionales,
se derramaba el Espíritu Santo sobre la iglesia y habían bautismo del Espíritu Santo, habían sanidades, liberaciones, gente que entraba atada, endemoniada, salía libre para la gloria de Dios. El borracho se convertía, el drogadicto se convertía, el delincuente cambiaba su estilo de vida y venía a los pies de Cristo y era transformado por el poder de Dios. El ladrón dejaba de robar, el mentiroso dejaba de mentir, el contencioso dejaba la contienda, los pleitos se terminaban dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque había una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que no andaba en la carne, sino en el Espíritu. Y debido a la ausencia del Espíritu Santo, hoy lo que vemos en nuestros altares es 3, 5, 10 jovencitas con una banderita danzando en los altares, tratando de entretener a la gente, cuando deberíamos de decirle a la gente: no, tírate al altar. Busquemos la verdadera unción del Espíritu Santo. No pongamos danzarinas en nuestros altares. Invitemos a esos jóvenes: deja tu banderita a un lado y tírate de cabeza a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amasuita la mahaya kimalai. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. No son danzarinas las que necesitamos para ver la gloria de Dios. Lo que necesitamos es una juventud llena del Espíritu, damas llenas del Espíritu, caballeros llenos del Espíritu, pastores llenos del Espíritu Santo, predicadores llenos del Espíritu Santo, diáconos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita la iglesia. Gente llena del Espíritu Santo. No estamos tomando en cuenta lo que dice el gran apóstol Pablo. Hoy estamos haciendo cosas totalmente antibíblicas y el diablo nos está ganando ventaja. Por eso es que hoy tenemos una iglesia que llevan una doble vida. Gente que después de estar, aleluya, con la banderita, aleluya, están cometiendo pecados indecentes ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hay temor de Dios en la iglesia? ¿Por qué no hay reverencia en nuestros altares? ¿Por qué no hay santidad genuina dentro de nuestras iglesias? Y poco a poco hemos mundanalizado la iglesia, hemos convertido la iglesia en un club social y no en un lugar de adoración, no en un lugar donde se sienta la presencia de Dios y se derrame el Espíritu Santo auténticamente. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Hagamos lo que dice la Biblia. Volvámonos a la Biblia. El gran apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo necesitamos hoy, hermanitos, ver nuestros altares con gente danzando en el Espíritu, pero no por manipulación humana? No porque le enseñen. Tristemente, a todo le llamamos ministerio hoy en día, el ministerio de danza. Eso no son ministerios. Son cosas que le hemos ido agregando al Evangelio. Y por esta razón es que hoy tenemos una iglesia apagada, una iglesia vacía, una iglesia sin la bendita presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios está contristado en nuestras iglesias. ¿Por qué razón, hermanito? Porque hemos descuidado la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando yo me convertí hace más de 30 años, usted entraba a los templos y casi todos los hermanos en la iglesia, el mismo día que usted se convertía, le decían a uno: busque la llenura del Espíritu Santo, busque la llenura. A mí me llevaban unos hermanitos a mi casa después de que terminaba el culto y en todo el camino me iban diciendo: hermano David, busque la llenura del Espíritu Santo. Aunque ellos me lo pedían, yo lo estaba haciendo en mi intimidad también, porque sentí el deseo de buscar la llenura del Espíritu Santo. Hagamos lo que dice la Biblia. Iglesia bendita del Señor. El día que la iglesia se llene del Espíritu Santo, se terminará la carnalidad en las iglesias. Se terminarán los pleitos en la iglesia. A veces andamos pensando qué podemos hacer para que la iglesia se vuelva al Señor, para que la iglesia vuelva a la oración, para que la iglesia vuelva al ayuno, para que la iglesia vuelva a la santidad verdadera. Nosotros nos cuestionamos y decimos, aún siendo pastores, ¿qué tengo que hacer para que la iglesia busque a Dios genuinamente? Aquí está el secreto.
El día que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, no va a haber que hacer el evangelismo personal. No va a haber que ir a buscarla a la iglesia. No habrán cristianos desanimados dentro del templo. No habrá gente que hay que estarle rogando para que sirva al Señor. Porque cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, nadie te detiene para buscar a Dios. Tú amas la palabra. Tú quieres que te prediquen la verdad. Tú quieres buscar la santidad. ¿Por qué razón? Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Una persona, mire hermano, desde el momento que una persona vive una vida vacía, son un problema dentro de la iglesia. Averigüe quiénes son los que dan problemas en las congregaciones. ¿Quiénes son los que siempre están envueltos en chismes, en pleitos, en contiendas, en envidias, en raíces de amarguras, en toda carnalidad, en fornicaciones, adulterios, en mentiras, en envidias? Porque hay gente que sufre cuando ve a otro crecer espiritualmente. Todas esas cosas es porque hace falta la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo marca la diferencia. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, hermanito, todo cambia. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vestir como cristiano. Entiendes lo que no puedes entender cuando la gente vive en la carne. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y para entenderla hay que andar en el Espíritu. ¿Y cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Si queremos hacerle frente a las fuerzas del mal, a las fuerzas demoníacas, a todo el mal que se ha desatado en los últimos tiempos, la iglesia está siendo, mire hermano, sacudida por las fuerzas demoníacas en los últimos tiempos. Las redes sociales han esclavizado nuestra juventud, han esclavizado la humanidad. La gente ya no ora, la gente ya no ayuna, la gente ya no busca a Dios, la gente no estudia las Escrituras. Hermanito, necesitamos con urgencia, hacerle un llamado a la iglesia de Jesucristo, que necesitamos ser lleno del Espíritu. Si el Espíritu de Dios está tratando contigo en este momento, arrodíllate y dile: Señor, lléname de la presencia tuya, lléname. Y no descanses hasta que el Espíritu Santo de Dios te llene. No importa dónde estás, en esa lucha, esa prueba, esa batalla, sigue buscando la llenura del Espíritu Santo. Esto se ha dejado de enseñar, de predicar. Y por eso, repito, hemos metido una serie de cosas dentro de la iglesia, sustituyendo el mover del Espíritu Santo. Nunca tal cosa yo había visto antes. Sí miraba cuando la juventud caía bajo el poder de Dios y la gente danzaba en el Espíritu. Se levantaban los profetas, no profetas de cuarto, no profetas mentirosos, sino gente a la cual Dios le revelaba las cosas ocultas dentro de la iglesia. Recuerdo que nadie se atrevía a pecar, porque sabían que allá había gente llena del Espíritu a la cual Dios le revelaba lo que estaba escondido dentro de las iglesias, dentro de las casas, dentro de los hogares. Necesitamos despertar, iglesia bendita del Señor, pero no lo vamos a lograr hasta que tengamos una iglesia llena del Espíritu. Yo le hago esta invitación a toda la iglesia de Jesucristo. Tirémonos de rodillas y empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Es urgente, hermanito. Es urgente, iglesia bendita del Señor. Pastor que me escucha, es urgente que le hagamos este llamado a toda la iglesia del Señor. La iglesia está apagada. Como dice uno de los mensajes a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, que tenía nombre de que vive, pero está muerta delante de la presencia de Dios. Así está la iglesia en nuestros días. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu. El consejo apostólico es este: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el gran apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu. Vea la importancia
que tenía para Pablo la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 19. Fíjese la importancia que tenía para Pablo la llenura del Espíritu Santo en los cristianos. ¿Y por qué hoy, hermanitos, nadie busca la llenura del Espíritu Santo? Nadie busca el bautismo del Espíritu Santo. Todos estamos conformes. La gente se convierte y nadie le enseña que debe de buscar la llenura del Espíritu Santo. Oh, por eso es que el diablo está haciendo estragos. Hasta los brujos se meten dentro de las iglesias. No hay discernimiento. Los falsos predicadores, falsos profetas. Toda clase de maldad se puede meter a la iglesia y nadie es capaz de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Oh, qué urgente es que seamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Escuche bien lo que dice la Biblia, para que usted vea la importancia que tenía en la iglesia primitiva, la llenura del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado, iglesia bendita del Señor. Esto sigue teniendo la misma importancia que tenía para la iglesia primitiva. Y yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos una iglesia que entienda la urgencia de buscar esa unción especial para que podamos sobrevivir en medio de tanta maldad, de tanta apostasía, de tanto engaño, tanta mentira. Solo el Espíritu de Dios es el que nos hará sobrevivir en este momento de la historia de Jesucristo. Las iglesias que no tengan la llenura del Espíritu Santo serán víctimas del engaño, del pecado, de Satanás, de los poderes infernales, porque esto no es con fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo de Dios que vamos a sobrevivir. Por eso yo me maravillo cuando leo las Escrituras y cuando yo veo la preocupación apostólica. Esa debería de ser la preocupación de todo pastor, de todo predicador, de todo hombre y mujer que ha sido llamado a un liderazgo dentro de la iglesia. Debería de sentir preocupación por la iglesia de Cristo y que sea llena del Espíritu Santo. Yo ya estoy cansado de la carnalidad que se ve en nuestras iglesias. Estoy cansado de la indiferencia de esa iglesia apagada, muerta, que no tiene poder de Dios. La gente están en los templos y están atadas, están endemoniadas. Cuando tú miras a la gente tener acciones que son antibíblicas, carnales, son personas que están siendo influenciadas por poderes demoníacos. Y hermanos, hoy tenemos hasta gente cantando y lo que tienen no es el Espíritu Santo, sino a veces demonios dentro de ellos. Por eso Jesucristo nunca se equivocó en lo que enseñaba. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Por eso es que tenemos a muchos hombres carnales predicando en nuestros altares y enseñándole a la iglesia que la santidad no tiene importancia, que la entrega a Dios total no tiene importancia, que Dios lo que te está viendo es el corazón y no le importa nada más de ti. No, Señor. El Espíritu Santo de Dios, cuando toma tu vida, te santifica por dentro. Y cuando se limpia el vaso por dentro, dijo Jesús, también lo de afuera se limpia. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Vayamos, por favor, a las Escrituras y veamos la preocupación del apóstol Pablo, la cual debería de estar enardeciendo en todo verdadero siervo de Dios. Y yo espero que este estudio bíblico, ser lleno del Espíritu, despierte a muchos de ustedes y empiecen a buscar la llenura del Espíritu Santo. Si nadie lo hace, hazlo tú. Llénate del Espíritu Santo y se va a terminar todo ese desánimo del diablo que te ha tenido cautivo.
toda esa atadura de pornografía, todo ese deseo de irte al mundo, que estás en la iglesia pero estás deseando volverte al pecado. Eso se terminará cuando estés lleno del Espíritu Santo. Por eso te invito y te reto. La solución de la iglesia es la llenura del Espíritu Santo en estos últimos días. Por eso es que hay tanto desaliento. Por eso es que hay tanta gente, hermanito, que están hablando más de volverse atrás que de quedarse en la iglesia firme y buscando a Dios. Vayamos a las Escrituras, por favor. Hechos capítulo 19. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, dice la Biblia, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Es decir, gente que ya había aceptado al Señor Jesucristo. Ya eran seguidores del Señor Jesús. No basta solamente con creer. No basta solo con aceptarlo. Hay algo también más que necesitamos en nuestra vida. Escuche bien. Preste atención a la pregunta del apóstol Pablo. Hechos 19:2. Les dijo, mire la importancia que tenía para Pablo el Espíritu Santo de Dios en aquellos discípulos. Cualquiera de los predicadores de hoy en día simplemente le hubieran dicho, gloria a Dios, ya eres cristiano, qué bueno que estás en la iglesia, sigue adelante, Cristo te ama, ay, Dios va a ir obrando en ti poco a poco, no importa lo que hagas, Dios lo que quiere es salvarte nada más. Aquí vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Escuche la pregunta del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces te han hecho esa pregunta a ti? ¿Cuántas veces tu líder espiritual te ha preguntado, te ha enseñado, te ha discipulado de esta forma como lo estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque Pablo mejor que nadie sabía la importancia del Espíritu Santo en la vida de aquellos discípulos. Es imposible, escúchame, es imposible que seas cristiano sin la llenura del Espíritu Santo. Imposible. Tú puedes tener conocimiento. Tú puedes orar. Puedes ayunar. Puedes leer la Biblia de pasta a pasta. Pero si no tienes el Espíritu Santo, cuando venga un ataque demoníaco no vas a saber ni qué hacer. Por eso es que uno se pregunta, ¿y cómo es posible que se haya caído este pastor, este evangelista? ¿Por qué se ha caído este líder? ¿Por qué este hermanito se cayó de la gracia de Dios? Simplemente porque no están llenos del Espíritu Santo. Te lo digo, es imposible ser cristiano sin tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Imposible. Te lo digo con todo el corazón. Por eso es que tenemos una crisis grave dentro de la iglesia. Por eso tenemos tanta apostasía. Por eso el diablo se metió a la iglesia y la mundanalizó. Y al que no lo mundanalizó, lo llevó al otro extremo, a ser un extremista religioso que no tiene misericordia de nadie. Ambos extremos no son de Dios. Aquí hay que ser bíblicos y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios es el que te da el poder para resistir en el día malo, para resistir en la prueba. El Espíritu de Dios es el que te sostiene, el que te anima, el que te da la fortaleza, el que te da la unción para servir a Dios. Sin el Espíritu Santo, tú eres
un simple ser humano común y corriente. Que el diablo puede hacer contigo lo que quiere. ¿Sabe usted que hasta los santeros, brujos, hechiceros saben que no pueden tocar a una persona llena del Espíritu Santo? No pueden. Es triste, pero esto se oye hasta en las iglesias. Hermano pastor, me hicieron brujería, me hicieron santería. ¿Sabe por qué te lo hicieron? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Si estuviera lleno del Espíritu Santo, no hay poder de santero, brujo, hechicero que pueda tocarte. Es imposible, porque el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. Es aquí donde yo entiendo el porqué la preocupación del apóstol Pablo. Y lamentablemente me preocupa la indiferencia de los ministros de hoy de nuestros días, que no le estén diciendo a la iglesia, enseñando a la iglesia la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Iglesia bendita del Señor, llénate como nunca del Espíritu Santo. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Busca la llenura y marcarás la diferencia en tu iglesia, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar. El día que esté lleno del Espíritu Santo, serás un hombre sabio en la vida, porque el Espíritu de Dios te da sabiduría, no carnal, sino celestial. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría? Viene de Dios. Dice aquí, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les pregunta el apóstol Pablo. Y yo me maravillo de la sinceridad y honestidad de estos discípulos. Porque muchas veces lo que nos falta a nosotros es esa honestidad. Si estás vacío, di que estás vacío. Si no sientes nada, di que no sientes nada. Deja de fingir lo que no tienes. Sé honesto, sé sincero, que Dios ama la verdad en lo más íntimo, dice la Biblia. Escucha bien lo que estos discípulos le responden a Pablo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tristeza más grande. Así están muchos en la iglesia hoy en día. Aceptaron al Señor y ni tan siquiera han oído un solo estudio acerca del Espíritu Santo. Y por eso hoy estamos oyendo más mensajes de prosperidad, de cómo volverte rico, de cómo levantar empresas. Esos son los predicadores famosos de hoy en día. El éxito, la fama. ¿Cómo puedes hacer que tu iglesia crezca, pero sin convertidos, sin gente llena del Espíritu Santo? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero aquí Pablo está preocupado por una sola cosa. De estas personas, ya son discípulos del Señor, ya aceptaron a Cristo como su Salvador, pero ahora les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Qué importante esa pregunta. Ellos con honestidad le respondieron, ni tan siquiera. Ellos le dijeron, ni tan siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero hoy te lo estamos enseñando a ti también, hermanito. Ya no vivas vacío. Ya no vivas esa vida apagada. Por favor, busca la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que hace el apóstol Pablo. Después de que le hace estas preguntas y recibe una respuesta sincera de aquellos discípulos, el apóstol Pablo dice la Biblia. Escuche bien. Verso 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos. Naturalmente, Pablo era un hombre lleno del Espíritu de Dios.
porque de lo que tú tienes es lo que tú das. Nunca dejes que te ponga la mano un carnal, porque te vas a hacer carnal como él. Nunca te dejes poner la mano por un engañador, porque un espíritu de engaño es lo que se te va a meter a ti. Cuando alguien te imponga las manos, asegúrate que ese hombre, esa mujer, sean llenos del Espíritu también. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo andaba bajo la unción del Espíritu. Esa pregunta que Pablo les hace a ellos no es por casualidad, es que Pablo discernió. Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios. Sin duda alguna, el Espíritu Santo de Dios fue el que motivó a Pablo a hacer aquella pregunta. Por eso hoy te digo, el Espíritu Santo de Dios me está llevando a llevarte este estudio bíblico para que todos ustedes, bendita iglesia del Señor que me escuchan, ya no vivan apagados. Y les pido que todos los que oigan este mensaje empiecen a buscar la llenura del Espíritu Santo y se despertará en un gran avivamiento en la iglesia de Jesucristo. No es con danzas carnales, no es poniendo 5 o 10 jovencitas con banderitas en los altares. No, eso jamás despertará un avivamiento. Eso es engaño, eso es mentira. Eso es la sustitución del Espíritu Santo, del verdadero mover del Espíritu de Dios. Lo que necesitamos es jóvenes llorando en los altares, derramando su alma, arrepentidos de su pecado y orando por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. En lugar de darles una banderita y poner muchachos a danzar, mándalos a que busquen la llenura del Espíritu Santo. Diles, prepárense, vamos a hacer un retiro de ayuno y oración hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que volver a la práctica de la iglesia primitiva. El ejemplo de la iglesia de nuestros tiempos debe de ser la iglesia primitiva. Aquella era una iglesia poderosísima, una iglesia llena, una iglesia con autoridad, una iglesia que nos dejó un ejemplo, un legado para que nosotros continuemos por ese camino. No nos dejemos llevar por cualquier corriente de nuestros días, que desgraciadamente han corrompido y han destruido la iglesia de Jesucristo. Me duele tanto el corazón, me duele tanto, porque si Cristo viniera en este momento por la iglesia, son miles y miles que se quedarán por el engaño, por la mentira. Recuerde lo que dice la Biblia, Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si no hay Espíritu Santo, usted no se va en el día del arrebatamiento, según lo que dice la Biblia. Él viene a buscar gente sellada por el Espíritu Santo, gente que tenga el Espíritu Santo. Él no viene a buscar carnales, Él no viene a buscar indiferentes, Él viene a buscar gente llena del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor, para que usted vea la importancia del tema que le estoy tocando. Y por eso Pablo dice aquí, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oh Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, iglesia bendita del Señor. Volvernos a las Escrituras. Hagamos lo que hacía Pablo, lo que hacía la iglesia primitiva. Ya no sigamos engañando al pueblo. No, por favor. Cuando Dios me llamó a este bendito camino, por la bendita gracia de Dios, no lo digo con jactancia, sino permítame compartir mi experiencia con el Espíritu Santo cuando yo me convertí. A los 2 meses de convertido, el Espíritu de Dios me había inquietado orar, como dice la Biblia, sin cesar. Y a los 2 meses de convertido, aquel día bendito, yo sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sentía que algo grande iba a pasar con mi vida. Estaba en mi trabajo y sentí un gozo inefable. Y yo dije, algo grande Dios va a hacer conmigo este día. Yo no oraba en una casa, no oraba
no estaba ni en el templo, sino en un pavimentado, en una carretera, en medio de 2 carros. Mi familia no le servía al Señor. Y yo no podía orar adentro de la casa porque todos no servían al Señor y no estaban de acuerdo. Y yo determiné irme a orar al solar de la casa. Y una señora le puso una queja a mi tío y le dijo que yo la había asustado de noche. Entonces yo determiné irme a orar a la calle. Todas las noches después del culto, yo me iba a arrodillar en medio de 2 carros. Desde las 10:30 de la noche hasta las 3 de la mañana. Estaba en aquel pavimentado. Y uno de esos benditos días, nunca me olvido que le dije a Dios, dame amor para amarte como tú me amas a mí y a mi prójimo como a mí mismo. Pasé pidiéndole ese clamor, esa petición, durante el lapso de 45 minutos. Y yo le decía, dame amor para amarte. Cuando pasaron aquellos 45 minutos de oración, yo empecé a sentir el amor más perfecto que jamás, nunca haya experimentado en mi vida. Sentí amor hasta por las hormigas. Sentí amor por todo, al grado que le dije a Dios, si alguien viniera en este momento y me asesinara y yo quedara moribundo y pudiera hablar, yo lo perdonaría. Porque el amor perfecto de Dios se había apoderado de mi vida. Y allí estaba buscando la llenura del Espíritu Santo. Y mientras yo le digo al Señor que me diera amor para amarlo a Él y que me diera amor para mi prójimo como a mí mismo. Después de aquellos 45 minutos yo no pude hablar más español y empecé a hablar en otras lenguas, según el Espíritu me daba que hablase. Hablé lenguas, hasta las 3 de la mañana. Aquello fue un momento gloriosísimo. Recuerdo que sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentí un deseo de servirle a Dios. Y empecé a meterme a los freeway, en la montaña. Y ahí oraba toda la noche. Desde que se ponía el sol hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Y me levantaba para irme a mi trabajo. Usted dirá, pastor, pero eso fue un trato especial de Dios con usted. No, mi hermanito, yo no soy mejor que ustedes. Era el bendito Espíritu Santo del que te estoy hablando. La importancia de ser lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios me daba la fortaleza. Me daba el hambre de orar, de vivir en santidad. Yo no quería ofender a nadie. No quería faltarle el respeto a nadie. Por eso es que hoy tenemos tanto rebelde dentro de la iglesia, tanto malcriado, tanta gente que no se sujeta a Dios, que no se sujeta a su pastor, que no obedece la palabra, que hace lo que le da la gana y dice que es cristiano. Tú no lo eres todavía. El día que seas lleno del Espíritu Santo, te darás cuenta de la vida gloriosa. Por eso es que cuando a mí me dice la gente, no, yo amo a Dios, pero no obedece a su pastor. Tú eres un cabrito todavía. Tú no eres oveja. El día que el Espíritu Santo de Dios te llene, Él nunca te guiará fuera de la palabra. Y la palabra es la que enseña a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Eso nadie te lo pide. A eso nadie te obliga. Nadie. Sino que es el Espíritu Santo de Dios, cuando esté en tu vida, que te guía a esa obediencia a la palabra. Por eso yo te digo hoy, mi gran encuentro con el Espíritu Santo marcó mi vida para siempre. Ya llevo más de 30 años, aproximadamente unos 34 años, de haber recibido el Espíritu Santo, de haber recibido la llenura del Espíritu, de ser bautizado con el Espíritu Santo. Hablé nuevas lenguas. Oh, bendito Dios. Y esa llama no se ha apagado en mi corazón. No se ha apagado. Cada día lo que siento es más amor por mi Salvador, más deseo de servirle,
más deseo de vivir en santidad. A veces yo le digo a la iglesia que pastoreo, yo deseo ser perfecto, no lo soy, pero deseo serlo para nunca fallarles a ustedes, ni ofenderles, ni con una mirada. No es que tú te vuelvas súper cristiano, es que el Espíritu de Dios te ayuda a hacerlo. Por eso, querido hermano, hay tantos que están luchando con sus propias fuerzas, están luchando carnalmente, quieren agradar a Dios y no lo pueden lograr. ¿Sabes por qué no lo has logrado? Porque necesitas la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces la gente le dice a uno, hermano, yo quisiera ser libre, yo quisiera orar. Busca la llenura del Espíritu Santo y ya te darás cuenta que una hora de oración te parecerá 1 minuto. 2 horas te parecerán 2 minutos. Y a veces tienes que levantarte porque tienes alguna cosa que hacer, o ir a tu trabajo, o cumplir con tus responsabilidades. Pero es una vida bendita. Si la gente comprendiera la importancia de ser lleno del Espíritu, te aseguro que muchas cosas cambiaran, muchos ministerios serían bendición para la humanidad. Hoy tenemos una cantidad de cristianos esclavos, atados, oprimidos, en depresión, gente que se quiere quitar la vida. ¿Sabes cuál es el mejor antídoto, el mejor remedio, la mejor cura para la depresión, para el desánimo, para el desaliento, para la carnalidad, para el deseo de irse al mundo? Es la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. El día que ese poder te cubra, el único que va a sufrir es el diablo. Y termino con esto, para que tú veas y escuches la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Escucha esto que Cristo dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dijo Jesús. Pero recibiréis poder. Eso es lo que tú necesitas para vencer cualquier prueba, batalla, lucha, oposición del diablo. ¿Por qué hay ministros abandonando el ministerio? ¿Por qué hay algunos que quieren tirar la toalla? Porque estás vacío de Dios. Yo llevo ya varios años pastoreando. Empecé a estar al frente de la obra en el año 98. Pasé 5 años y pasé los primeros 5 años, 3 de copastor. Y en el año 2003 fui ungido al pleno ministerio. ¿Y sabes algo? Cada día lo veo como mi última oportunidad, con un deseo inmenso de servirle a Dios y de gastarme en el servicio de la obra de Dios. ¿Y por qué hoy tenemos tantos que ya quieren tirar la toalla, que quieren abandonar el ministerio? Es simplemente por esto, hermanito. Jesucristo nunca se equivoca. Recibe esta palabra, siervo de Dios, que lo que tú necesitas es lo que Cristo dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo que necesita con urgencia la iglesia del Señor. El Espíritu Santo, que es el que da el poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Llévate este tema en el corazón. Sed lleno del Espíritu. Ya no vivo vacío. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu. Todo cambiará. Y esto será un gran avivamiento. La gloria y la honra se la daremos a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides compartir esta palabra, compartir este mensaje con el mayor número de personas posible. Compartámoslo en la iglesia para que la iglesia busque la llenura del Espíritu de Dios. Quiero orar por ti, a ti que estás buscando la llenura del Espíritu Santo. Tú que has estado derramando lágrimas y pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. Déjame orar por ti. A ti que vas a aceptar a reconciliar, también quiero orar por ti.
Es el tiempo de buscar a Dios. Los que van a aceptar y a reconciliar, haga esta oración conmigo, pero tienes que ser sincero, honesto. Si tú no eres sincero, de nada sirve que tú repitas una oración, porque eso tiene que salir de aquí, del corazón. Eres tú y Dios. Si no, simplemente habrás repetido y nada habrá ocurrido. Pero si eres sincero y hablas con todo el corazón y quieres apartarte del pecado y seguir a Jesucristo, Él va a tomar tus palabras y va a perdonar tus pecados. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te acepto, me reconcilio contigo y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Jesús. Reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido. Me arrepiento de todo corazón el haberte ofendido. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Y voy a orar por todos los que no han recibido el Espíritu Santo. Prepárate. Padre, en el nombre de Jesús, yo he compartido tu bendita palabra con todos aquellos que estarán conectaditos a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido en este momento que llenes del Espíritu Santo a toda esta audiencia que está hambrienta, que está deseosa del bautismo del Espíritu Santo. Llénalos, llénalos. Masuakima, Kila Manso, Kialaya. En el nombre de Jesús, llena, llena, llena. Llena del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Irra manso, quita la manso, Kialaya. Recibe, recibe, recibe el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahí está la llenura. Sataramakibadaya. Llena, Padre, llena, llena, llena. Llena del Espíritu Santo a todos aquellos que están hambrientos, a todos aquellos que quieren marcar la diferencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Abasuita la manda Kimalaya. Oh, gloria. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Llénalos, papá. Llénalos en el nombre de Jesús. Te pido que sean llenos del Espíritu para la gloria y honra de tu nombre. Gracias. Oh, gloria. Toda la gloria es tuya, mi Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te guarde a todos los que han estado conectaditos. No olvides dejar tus comentarios, darle un like al video para que de esa manera YouTube pueda promover la palabra de Dios y podamos alcanzar al mayor número de personas. Ha sido una bendición, un privilegio compartir con ustedes esta palabra. Espero que sea de mucha edificación. Oren siempre por este servidor, que estamos en este ministerio comprometidos en orar por todos los que se han suscrito a nuestros canales, sea en Facebook, o sea en YouTube, o sea en Instagram. Y los que nos siguen a través de la página web de nuestra iglesia. Estamos orando por ustedes, esperando que el Dios de la gloria bendiga sus almas y los que están enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos seguir con este tema. Amén. Quiero seguir con este tema, si Dios lo permite, en la próxima programación. Así es que estén pendientes. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Así es que, por favor, esperamos que usted nos escuche en la próxima programación. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo.